Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 17 de mayo del 2026. Y vamos a continuar con nuestros mensajes de edificación y de salvación en Juan capítulo 17. En esta oportunidad vamos a estar viendo la segunda parte de este capítulo. Así que acompáñenme, sin más preámbulo, a unas palabras de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que está conectándose, que está viendo también y verá posteriormente, Señor, este mensaje que va a ser colgado, Señor, en nuestro canal de YouTube. Padre, te pedimos que tu mano poderosa sea extendiéndose a favor de cada uno de ellos. Que, Padre, mientras tu palabra creativa, poderosa, sea compartida, Señor, muchas personas vengan al conocimiento de la verdad, experimenten la salvación, experimenten sanidad, liberación, restauración en cada área de sus vidas. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú seas glorificándote en este día. Gracias, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que, como siempre recomendamos, tengo una Biblia física a la mano, tengo un cuaderno de notas, un lapicero, sus resaltadores, para que usted pueda tomar nota de cualquier indicación que el Espíritu Santo ponga en su mente, en su corazón. Así que acompáñenme en la lectura de la palabra en esta mañana. En Juan capítulo 17, vamos a leer todo el capítulo porque es toda una secuencia de oración. Es más, es conocida como la oración sacerdotal. Y es tan importante este texto porque es el único que se encuentra en los evangelios, en el evangelio de Juan. Así que, sin más preámbulos, vamos a leerlo. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Bien, las semanas anteriores, la semana pasada no estuvimos por celebración del Día de las Madres, pero la semana anterior estuvimos viendo en sus inicios este capítulo y estuvimos viendo varias cosas importantes. Es la oración de intercesión que Jesús hace por sus discípulos. Ora por sí mismo, ora por sus discípulos que están en este momento, o en este momento histórico, por decirlo así, con Él, que están recibiendo o están por recibir el encargo. Él está ya por entregar su vida en la cruz, por cumplir con la misión que el Padre le ha encomendado. Y ahora ellos van a recibir la posta. Ellos son los que se van a encargar de cumplir o seguir cumpliendo con el propósito de compartir las buenas noticias, el evangelio de salvación. Como va a decir el apóstol Pablo, ese ha sido el encargo, ese ha sido el propósito de Dios, que el hombre, el ser humano, sea salvo, que pueda experimentar la salvación por medio del mensaje de la reconciliación, por medio de la locura de la predicación del evangelio. Y es una locura porque rompe todos los paradigmas, todos los esquemas mentales de que solamente una persona lo único que tenga que hacer es reconocer en sí mismo su situación y permita que Dios intervenga, permita que Dios tome control. Es así de simple, pero a la vez complejo, porque nuestra naturaleza es contraria a los designios de Dios. Y eso es lo que ha limitado por décadas, por cientos de años, de que el hombre pueda experimentar la salvación y también disfrutar de todo el propósito de Dios para su vida, su familia, su comunidad y el mundo entero. Por eso que el mundo se encuentra como está, porque le ha dado la espalda a Dios. Bien, entonces veíamos de que aquí Jesús está eh, hablando con el Padre, está orando, va a levantar una oración, pero veíamos de que Él está dándonos algunas pautas muy importantes con respecto a lo que es glorificar a Dios. Él dice que le está glorificando, pero también nos está dando a nosotros la pauta de cómo todo ser humano va a cumplir con el propósito, cómo va a glorificar a Dios en su vida. El Señor va a decir en Isaías, para gloria mía los he creado. Es decir, Él ha creado a la humanidad para beneplácito, para gozo suyo. Y, y Él, aún así, le ha dado libertad para escoger. Pero el hombre tiene que tomar la decisión. Aún desde los principios de la nación de Israel, antes de convertirse en nación, el Señor va a poner delante de ellos, antes de entrar a la tierra prometida, el camino del bien y del mal, para que ellos decidan. Y aquí yo pongo el bien y el mal delante de ustedes. Ustedes decidan correctamente. Él no los forzó, no los obligó a que les sirvieran. Simplemente les hizo ver los beneficios de servir a Dios y que ellos razonablemente tomen esa decisión. Y Pablo lo va a decir para nosotros ya la iglesia en Romanos 12. Dice que lo más sensato, lo más razonable después de haber gustado a Dios es
entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, es nuestro culto, es nuestra adoración racional. Es lo que debemos entender en conclusión a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha pagado por nuestras culpas para que ahora nosotros seamos libres y podamos experimentar sus bendiciones. Entonces, dice, para gloria mía los he creado. Y ahora Jesús está diciendo en qué significa esa gloria. Va a decir aquí, en estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo como glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí está hablando de la capacidad de esa potestad que tiene Jesús, porque ha sido enviado por el Padre para dar vida. Y decíamos de que el único que puede dar vida y quitar vida es Dios. Dios nos dio el aliento de vida, ha designado nuestro tiempo en esta tierra y Él es el que tiene toda la potestad para ello. Hermanos, podemos vivir 100 años, 120 años, 35 años, 40 años, pero todo está designado por Dios. Por eso que el suicidio es un pecado. Por eso que la eutanasia que se quiere establecer, como se estableció en otras naciones, es un pecado. Solamente Dios tiene la potestad de tomar decisión sobre nuestra vida porque Él es el creador y nos dio la vida a cada uno de nosotros. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él es el que nos otorga la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. No es solamente una prolongación de vida de manera indeterminada. No es solamente eso, es tener una relación, pero una relación con el autor de la vida. ¿Quién? Dios, conociéndole a Él. Por eso es conocerle, es tener intimidad con Él. ¿Y cómo se logra eso? A través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa relación empieza con Jesucristo, recibiendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como se le es otorgado a una persona la vida eterna. Es decir, empieza como un punto en toda la historia de la vida de una persona, empieza con tener la opción de vivir indeterminadamente. Pero como hemos dicho, no es solamente eso, es algo que va relacionado con la intimidad. Esa prolongación de vida, esa vida eterna, tiene que ir enlazado con una relación de conocimiento que va a ir desarrollándose en esa eternidad. Porque si no, es una vida eterna, pero sin una relación para la cual existe. Es decir, es vivir, simplemente subsistir, pero no dentro de el ámbito de Dios. Por eso hay dos lugares solamente donde una persona puede ir: a la vida eterna, a tener esa relación con Dios, conocer a Dios, como dice aquí, o tener vida eterna, prolongación de vida, tiempo de vida indeterminado, pero apartado de Dios. Entonces ya tenemos que suponer dónde pasará esa persona esa eternidad, porque la Biblia nos revela que solamente hay dos lugares: o nos vamos a la presencia de Dios o nos vamos a una eternidad sin Dios. Entonces, y a esa eternidad sin Dios se le llama el infierno, un lugar apartado de Dios, donde no hay una relación con Dios, sino con el reino de las tinieblas, con el reino de la oscuridad. Entonces, nos dice aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Es decir, solamente nos está hablando aquí de que hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. No hay varios dioses. No hay varios personajes que nos pueden de alguna manera ayudar a conocer a Dios, a representar a Dios, porque dice claramente el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Está cumpliendo o declarando el propósito para el cual vino Jesús. Él se hizo hombre, es Dios que se hizo hombre para revelarnos al Padre. Luego dice, yo te he glorificado en la tierra. Aquí dice, ¿cuál es el propósito? Jesús se hizo hombre, el hombre fue creado para gloria de Dios, para glorificar a Dios. Aquí Jesús como hombre está declarando cuál fue su propósito y también de manera intrínseca el propósito para el cual el hombre ha sido creado. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Tú y yo tenemos que glorificarle en la tierra. Eso lo decíamos también hace unas semanas. ¿Y cómo se le glorifica? Cumpliendo el propósito. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Primeramente es encontrar tu propósito y luego desarrollarlo, cumplirlo. ¿Cómo descubrimos? Cuando nuestra vida está escondida, cuando nuestra vida está relacionada con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Toda cosa que vemos ha tenido un momento de creación. Una cámara fotográfica, un televisor, a cualquier equipo electrónico fue creado, por decirlo así, en algún momento, fue ensamblado y su creador después hizo un manual de operación, un manual de mantenimiento, etcétera. ¿Para qué? Para que esa máquina cumpla con su propósito, cumpla con su fin. Igualmente, Dios como creador nos hizo a nosotros y debemos de funcionar de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su propósito, para que nosotros podamos tener un propósito, valga la redundancia, real y se cumpla con todo lo establecido por el diseñador, por el creador. Entonces, por eso dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando nosotros cumplimos con el propósito del creador, estamos glorificándole. Entonces, tú y yo, si somos creyentes, tenemos que vivir en línea con el propósito de Dios para glorificarle. Si tú no eres todavía una persona que conoce a Dios, pues por eso estás recibiendo este mensaje, para que tú tengas un encuentro con Dios y a partir de ahora puedas cumplir con el propósito para el cual Él te creó, te diseñó. Y bien, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Acá nos está hablando de que si bien es cierto estamos en este mundo, no estamos sumergidos totalmente en este sistema. Hay un sistema para el cual no hemos sido diseñados, para vivir de acuerdo a lo que este mundo dicta, este sistema, porque cuando hablamos acá de mundo, estamos hablando del sistema. Y la Biblia habla de que hay un príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás. Juan mismo va a decir en una de sus cartas de que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está gobernado. Él tiene el control ahora, limitado, pero lo tiene. Lo tiene limitado porque no lo tiene sobre aquellos que tienen conocimiento de Dios. Por eso tiene un actuar limitado. Solamente opera sobre aquellos que son hijos de desobediencia, por lo cual Él los tiene en su reino de tinieblas y los domina, los maneja a su antojo, como en otro tiempo nos manejaba a nosotros. Pero hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y transportados al reino de la luz, nos va a decir el apóstol Pedro. Entonces, por eso tiene un gobierno limitado, solamente sobre aquellos que están bajo su dominio del reino de las tinieblas, aquellos que tienen su mente entenebrecida, ajenos a las cosas de Dios. Pero en un momento, Él va a tener el control absoluto.
Y eso es lo que hemos venido diciendo también a lo largo de todo este tiempo, de que el Señor va a cumplir su propósito en cada uno de sus hijos, en su pueblo. Él viene pronto, se están dando las señales, la iglesia será quitada de este ámbito y entonces el enemigo tendrá control absoluto por un tiempo solamente, porque todo está ya declarado en la palabra. Bien, dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí está una de las características de lo que es ser un verdadero hijo e hija de Dios. Guardar la palabra, vivir la palabra, caminar en línea con su propósito, la palabra. Entonces, dice: ahora han conocido todas las cosas que me has dado, todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí hay varias cosas importantes, decíamos. Dice: han conocido que ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué? Porque están viendo que Jesús no es un religioso, están viendo que Jesús vive lo que predica. Esa debe ser una característica también de cada hijo de Dios. No solamente hablar, sino vivir en línea con lo que se predica. Como dice alguien, tus palabras, tus hechos gritan más que tus palabras. Nuestros hechos tienen que tener eco en las palabras que nosotros decimos de parte de Dios. Dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cómo se va a saber si una persona está hablando verdaderamente de parte de Dios? Porque su vida, sus palabras se están sujetando al testimonio que Dios mismo ha dado a través de su palabra. Es decir, Jesús vivía lo que predicaba. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Ahora, aquí de repente hay algún grado de diferencia todavía con respecto a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque puede ser, y es posible, y de hecho lo es, de que muchas veces aún nosotros vamos a, hermanos, a compartir las buenas noticias, vamos a hablar el evangelio, pero nuestras vidas no están todavía en línea con lo que decimos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, estamos en un proceso y cada día tenemos que morir a nosotros mismos. Y cada día tenemos que depender de Dios, dejar que el Espíritu Santo de Dios tome el control de todas las áreas de nuestra vida. Y todo cristiano sabe que eso es un desafío para nosotros, porque vivimos en la carne todavía. Y nuestra carne quiere gobernar, nuestra carne quiere tomar el control. Pero es por eso que Jesús dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un desafío, es morir cada día. El apóstol Pablo decía: cada día muero. Y eso es lo que cada creyente tiene que hacer: morir a sí mismo y dejar que Dios gobierne en todas las áreas de su vida. No andar en la carne, sino vivir conforme al Espíritu. Va a decir en Gálatas capítulo 5. Entonces, por eso es importante tener la palabra, recibir la palabra y ser transformado por la palabra. Y luego Jesús va a empezar su oración de intercesión. En los primeros 5 versículos, Jesús habla de sí mismo. Habla sobre esa honra, esa gloria que Él está o va a recibir porque ha cumplido con el propósito que Dios le ha asignado. Entonces, por eso es importante ver esa relación, porque Jesús mismo está hablando de sí mismo, por decirlo de alguna manera, pero a la vez
está dándonos pautas con respecto a de cómo debe de reflejarse nuestra vida. Dice que el Padre le ha dado autoridad en el versículo 2. Bueno, pues cuando nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, vivimos en línea con su propósito, también Dios nos da su respaldo. Dios nos da esa autoridad. Dios nos avala. Y eso, amados hermanos, amigos, lo vemos en todo el desarrollo de la historia de la iglesia que empieza en el libro de los Hechos. Vemos la vida transformada de los discípulos y vemos cómo Dios respalda esa autoridad. Vemos cómo ellos también pueden fluir y pueden hacer cosas, como dijo Jesús, mayores que las que él había hecho. Pedro pasa por las calles y con su sombra los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados. Entonces vemos todo ese producto de tener una vida, una relación íntima con Dios como Jesús la tuvo con su Padre. Entonces, así como él recibió la autoridad de parte del Padre sobre toda carne para impartir vida, también Dios nos ha dado esa autoridad. Tenemos su respaldo. Por eso, cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación, podemos esperar que haya eso, justamente, transformación de vidas, salvación, una reacción positiva, una aceptación del mensaje y también evidencias del poder de Dios, sanidades, milagros, prodigios, cosas extraordinarias, porque Él dijo que estas cosas sucederían y estas cosas le seguirán, estas señales le seguirán. Hay cosas que van a suceder y que no pueden ser explicadas ni tampoco definidas por el razonamiento humano. Luego que Jesús está hablando, ha hablado de sí mismo, luego que ha dicho que que le ha glorificado y que el hombre también que vive en línea con el propósito de Dios, de esa manera le va a glorificar, y eso era lo que debemos apuntar todo ser humano, todo creyente verdadero. Entonces, él, a partir del versículo 6 en adelante, va a hablar con relación a los discípulos. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Una característica de un verdadero discípulo es que guarda la palabra, vive, atesora en su corazón la palabra. Como va a decir el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, el guardar la palabra nos santifica. Más adelante lo va a decir también Jesús. El guardar la palabra produce frutos, frutos conforme al propósito de Dios, buenos frutos, frutos al 100 por 1, frutos que glorifican a Dios. Entonces, el guardar la palabra es muestra, una muestra irrefutable de que uno es un genuino discípulo, un genuino hijo, hija de Dios, porque va a producir frutos para la gloria de Dios. De esa manera también el Padre es glorificado. Han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Trae revelación, conocimiento de las cosas de Dios. Se puede discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Esa es la capacidad de un verdadero discípulo. Y mucho cuidado, porque, hermanos, en este tiempo que estamos pasando, en estos días, en estos pocos días que han pasado, se está mostrando una escasez de discernimiento en muchos que dicen ser hijos, hijas de Dios, siervos, pastores, ministros, pero es debido a que ya ha habido un proceso de enfriamiento espiritual, lo que la Biblia lo llama como la apostasía, el apartarse de las cosas de Dios de una manera muy sutil. Y eso lo hemos estado viendo ya desde hace un tiempo.
el cuestionamiento de la palabra, la permisividad, el dejar ya de denunciar el pecado, el dejar de establecer y de predicar la palabra de la manera en que Dios quiere que se predique. Porque, hermanos, tenemos que denunciar el pecado. El pecado es lo que está destruyendo a la humanidad. El pecado es lo que está apartando al hombre de Dios a una eternidad sin Dios. Entonces, el pecado tiene que ser denunciado, pero sin embargo, en muchas iglesias hay permisividad. Se trata el pecado con liviandad. Y se ha puesto de moda esa palabra de ser inclusivos, de no tener que estar condenando, ¿no? Tenemos que ser tolerantes. Y mucho cuidado, porque Dios tolera todo menos el pecado. Dios no tolera el pecado porque es contra su naturaleza. Entonces, si decimos en la iglesia del Señor, debemos caracterizarnos por lo que hay en el corazón de Dios, el celo por las cosas de Dios. Entonces, porque las palabras que me diste, versículo 8, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Han creído al mensaje, han creído a la palabra, no la cuestionan, no la racionalizan. Entonces, hemos dicho de que en estos días hay toda una situación con la iglesia. Hermanos, vemos en las redes sociales, el enemigo empieza a soltar cosas y hay reacciones aún dentro de la iglesia, dentro de ministros, dentro de pastores, ¿no? Y algo de eso vamos a verlo, si Dios no lo permite, ahora. Porque aquí, vamos adelantándonos un poquito, aquí en este pasaje de Juan 17, hay un texto clave, por decirlo así, claro, un texto fuera de su contexto, un texto clave usado por una secta, usado por una religión o como ustedes quieran llamarle, para dar base, para dar fundamento a su posición doctrinal. Cuando Jesús está diciendo que no es de este mundo, ¿no? Como yo tampoco, dice ahí en el versículo 16, perdón, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces ellos agarran este texto y dicen, Jesucristo era un extraterrestre, ¿no? Y también los discípulos eran extraterrestres. Y cuidado, porque muchos ahora están diciendo que creen en los extraterrestres. Y son ministros, son hombres que enseñan al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y hemos dicho aquí que, que, dice, que dicen en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dice el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hay conocimiento, hay discernimiento, que cuando vemos lo que dice la palabra en relación con lo que el mundo manifiesta, que dice que esto es de Dios, entonces se puede ver claramente, se puede discernir claramente y se puede también interpretar correctamente lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque no solamente es el escrito, sino también es una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y nos va a decir Jesús también, es el que nos guía a toda la verdad. Y aún dice que nos va a revelar las cosas que vendrán. Y ahí está incluido esto. Si se están dando estas cosas aquí, ya
el Espíritu Santo, con el cual debemos tener una relación íntima, nos debe haber alertado, nos debe haber anunciado que estas cosas se van a manifestar. Y hermanos, hay personas que paralelamente son hombres y mujeres de Dios, profetas, siervos, ministros, que en esa íntima relación con Dios, Dios también les está dando palabra y les está dando esas revelación de parte de Dios de que estas cosas que se están presentando son cosas que no vienen de Dios, que son cosas que se están dando para traer confusión, para sacarnos del contexto real de lo que dice las Escrituras, que el Señor viene pronto y que el enemigo lo que está tratando es de poner como especie de un parche, ¿no? Para atenuar, para frenar, para de alguna manera seguir engañando a las personas cuando la iglesia del Señor ya no esté en medio de nosotros. Y viene pronto el Señor por su iglesia. En las nubes nos recogerá, como dice Tesalonicenses. Y entonces cuando se den estas cosas, ya la gente va a tener en su mente que esos extraterrestres, que esos aliens, que esos archivos que ha soltado la NASA, bueno, pues, entonces esa es la explicación. Y de alguna manera suavizar ese gran acontecimiento, porque hermanos, se van a desaparecer, miles, millones de personas en todo el mundo. Millones de personas. Entonces, no va a haber manera de explicarlo. Pero el diablo ya está haciendo su trabajo, está usando a algunos que se están dejando usar para este motivo también, para este fin. Y entonces, cuando suceda, de alguna manera, él va a tener éxito. Sí, va a tener éxito, porque como el enemigo tiene algunos todavía en su ámbito de las tinieblas, tienen su mente entenebrecida, no pueden razonar, no conocen las cosas de Dios, entonces simplemente van a aceptar este argumento. Pero lo triste, lo trágico, lo lamentable en esta situación es que muchos serán engañados, aún siendo parte de los escogidos. Por eso, hermanos, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No es cuestión de que yo acepté a Jesús hace 20 años y que luego en ese transcurso, bueno, me convertí en líder y hasta en pastor. No es eso. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que mantenernos en la verdad, mantenernos firmes en los principios de la palabra. Hay mucho que decir al respecto. En este capítulo hay muchas cosas que podemos ver aún en la actualidad, pero Jesús está rogando, está orando justamente por eso es pertinente este texto, hermanos, porque Jesús está viendo como Dios en el futuro la necesidad de que el pueblo de Dios sea guardado. Y él mismo lo está diciendo aquí. Yo, versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué ha sido glorificado? Porque han vivido en obediencia. Porque han vivido en esa relación con Él. Han perseverado, han seguido, se han mantenido firmes. En otros evangelios vemos de que Jesús estaba siempre confrontando a sus discípulos, que mucha gente le dio la espalda, pero ellos, como Pedro, dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el ungido, el elegido de Dios. Estamos creyendo que lo que tenemos nosotros en nuestro corazón, que lo que hemos recibido,
que la palabra que nos ha sido dada es lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Hermanos, en este tiempo se va a ver realmente quiénes son y quiénes son los que realmente son sus hijos y son su iglesia. Porque tenemos que permanecer. Va a venir persecución, van a haber pruebas, va a haber cuestionamientos. Hermanos, se van a burlar de nosotros. Aún en la misma iglesia, muchas personas van a empezar a cuestionarnos, van a decir de que somos de repente nosotros somos esos cristianos que no son abiertos a otras cosas, ¿no? Pero mucho cuidado cuando nos abrimos a otras cosas que no son en línea con el propósito de Dios. Tenemos que permanecer en el fundamento de la palabra. La palabra es nuestra ancla. La palabra es nuestro fundamento. Dice que van a venir las pruebas, pero aquel que se mantiene parado en la roca va a perseverar hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que no es cuestión solamente de cómo uno empieza, mis queridos hermanos, es cómo uno termina. Es una vida de consecuencia con los principios establecidos por Dios en su palabra. Por eso tenemos que conocer la palabra, vivir la palabra, predicar la palabra, porque vienen tiempos mucho más peligrosos y ya están empezando a manifestarse. Ya estamos viendo de qué calidad está hecha la iglesia al ver nosotros cómo reaccionan ante estas cosas que se están dando y que van a ir en una progresión de aumento, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, dice, yo ruego por ellos. El Señor está rogando por ellos, dice, no ruego por el mundo, pero no está hablando del mundo en sí como planeta, sino que está hablando del sistema. El mundo, pero envuelto en un sistema. Ellos han sido rescatados de ese sistema. Hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir conforme a los deseos engañosos. Ya no estamos nosotros influenciados bajo ese espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia, de los cuales en un tiempo nosotros también éramos parte. Hemos sido librados por la gracia de Dios. Los discípulos han sido rescatados, sacados de ese sistema también. Y Él ahora está rogando. ¿Por qué? Porque, hermanos, son parte de la iglesia. Y la iglesia es clave. La iglesia es el agente de Dios en este tiempo para que demos las buenas noticias. Somos los heraldos, somos los embajadores, va a decir el apóstol Pablo, del reino de los cielos. Y nosotros somos los que representamos su reino. Por eso Jesús está orando para ser guardados, para mantenernos firmes. Dice, todo lo mío es tuyo. Le pertenecemos a Dios porque hemos sido comprados con su sangre preciosa. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz nos compró. Pues ahora es el tiempo de nosotros responder a ese llamado, a ese sacrificio de amor que Él hizo por cada uno de nosotros. Tenemos que dar la talla, tenemos que vivir en línea con el propósito de Dios. Y eso es lo que Pablo va a decir en sus cartas pastorales. Tenemos que vivir conforme al llamado que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos que ser consecuentes con el mensaje, con la inversión que Dios hizo por nosotros, aún sin merecerlo. Entonces, por eso Jesús está orando, está intercediendo por sus discípulos. Versículo 7 y 8 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, vemos aquí que los discípulos pertenecen al Padre. También, versículos 7 y 8, saben que todo proviene del Padre. Han creído que Jesús salió de Dios. Aquí se fundamenta la fe de un verdadero discípulo. Saben que todo viene del Padre, que Dios tiene un propósito y que en Jesús se ha plasmado ese propósito para que la fe se incremente. En el versículo 9 hay una oración específica por cada uno. Yo ruego por ellos. Qué maravilloso saber de que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nos conoce por nombre, intercede por cada uno de nosotros para que nuestra fe no desmaye. Pero nosotros también tenemos que ponernos a disposición. Tenemos que estar en la presencia de Dios para ser fortalecidos, para ser guiados, para ser instruidos, porque es ahí donde el Espíritu Santo interviene. Es ahí donde el Espíritu Santo nos transforma, es ahí donde el Espíritu Santo nos revela y nos da las pautas para nosotros poder conducirnos en nuestro peregrinar, aún mientras estamos en esta tierra. Entonces vemos esa unidad de propósito. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo somos glorificados? Cuando nos mantenemos en las cosas de Dios, cuando vivimos en obediencia, aún a pesar de nuestras limitaciones, de nuestra inmadurez, nuestras fallas. Hermanos, sí, le fallamos, pero lo importante es de que al final de cada día nosotros vamos a la presencia de Dios. Sí, yo le fallo. Hay momentos en que me traiciona el temperamento, mi forma de ser. Y entonces es el momento en que uno tiene que hacer un balance, tiene que tener cuentas cortas con Dios y ponerse a cuentas, decir, Señor, perdóname por cada actitud, por cada palabra, por cada pensamiento, por cada acción que no ha sido acorde con la naturaleza que tú esperas que yo manifieste. Porque si es nacido de Dios, dice el mismo apóstol Juan, no puede hacer algo indebido. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que alinear nuestras emociones, sentimientos, nuestra voluntad con el propósito de Dios para que Él sea glorificado, para ser realmente de bendición. Ahora, por eso dice Jesús, sabiendo de que está por partir, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos, guárdalos. Es una oración de intercesión. Está pidiendo que aún estando en este sistema podamos ser guardados. Hermanos, qué maravilloso que esta oración siga, porque Jesús luego va a decir que también va a entrar en una oración por aquellos que en este momento todavía no habían tenido su encuentro, pero que está intercediendo por el ministerio, por el trabajo que ellos todavía no han desarrollado, pero que van a desarrollar de ir y predicar el evangelio y que muchas personas también respondan al llamado, respondan a esa confrontación de la verdad con su naturaleza. Entonces, dice
Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para la escritura, para que la escritura se cumpliese. Había un propósito. El Señor nunca forzó a nadie. Él le dio oportunidades a todos por igual, como nos está dando a nosotros, amados, la oportunidad de vivir en línea con su propósito. Pero dice aquí, ya en su omnisciencia, en su conocimiento, pero uno de ellos no respondió, y al no responder, se cedió a algo que no estaba dentro del plan de Dios para él, pero al final en el plan general estaba involucrado. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ir a la cruz. Y en parte de eso estaba incluida la traición. En parte de eso estaba involucrada esa parte de la historia que nadie quiere vivir. Pero hermanos, amados, eso sucede cuando uno pierde el propósito, cuando uno se desconecta y de una manera muy sutil empieza a dar lugar a otras cosas. Quiero que usted entienda, quiero que usted discierna. Por eso es tan importante que nosotros nos analicemos. Ya el apóstol Pablo más adelante va a decir que nosotros miremos a nosotros mismos si estamos en la fe, si estamos viviendo realmente en todo el sentido de la palabra, sujetos a la voluntad de Dios. Que podamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Estoy viviendo como Él vivió, estoy haciendo la voluntad del Padre, estoy glorificando a Dios con mis hechos, con mis actos. En algún momento, Judas perdió esa capacidad de entender, de esa oportunidad que recibió de parte de Jesús para vivir dentro de su propósito. Él tuvo las mismas oportunidades que tú y yo también tenemos. Un llamado, un ministerio, un propósito. Él hizo parte del llamado, hizo parte del ministerio, pero no cumplió con el propósito establecido, el buen propósito de Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero como Él es Dios, no es algo complejo, no podemos explicarlo en unos minutos. Sí, cumplió de alguna manera también con el propósito. Es paradójico, es loco, pero vemos así que Jesús dice, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Acá lo que prevalece es el plan general de Dios, que la escritura se cumpla. Por eso es importante conocer la escritura, discernir lo que Dios dice en su palabra. Porque hay dos voluntades, la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Hermanos, en la palabra encontramos, una vez más, la bendición y la maldición. El camino bueno y el camino malo. Si nosotros nos sometemos total y estrictamente al propósito de Dios, pues vamos a recibir bendición. Si nosotros nos apartamos de ese propósito,
Se va a cumplir un propósito, pero no el propósito bueno. Y eso fue lo que sucedió. Por eso tenemos que estar seguros de en qué camino estamos transitando, por dónde estamos yendo. Pero tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la guía de parte de Dios. Tenemos al Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos, perdemos la ruta, perdemos la guía. Y es ahí donde se cumple, sí, se cumple de todas maneras con el propósito de Dios, pero es el propósito no deseado, por decirlo de alguna manera. Y luego dice aquí, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿no? Entonces, una de las características también de que tú estás andando en lo correcto, amado amigo, hermano, es de que si tú estás viviendo conforme al propósito de Dios, no necesariamente vas a tener aceptación, no necesariamente vas a tener un ministerio popular que todo el mundo te va a amar. Una de las evidencias que nos dice aquí es que si tú vives estrictamente dentro del propósito de Dios es de que vas a ser aborrecido. Jesús mismo, si en el árbol verde hacen esto, hablando de sí mismo, ¿qué no harán en ustedes? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos está advirtiendo, nos está diciendo y nos está alertando también. Dice que, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, para que tengan gozo. ¿A qué se refiere con esto de tener gozo si va a venir pruebas? ¿Por qué? Porque, hermanos, es como va a decir el apóstol Pablo más adelante, esta leve tribulación momentánea no es nada comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. De eso se fundamentaron los hombres de fe de la antigüedad, de la historia, aquellos que murieron en el Coliseo romano, aquellos que fueron prendidos en la hoguera, aquellos que han muerto en la Inquisición, porque saben de que esto es un segundo comparado con la eternidad y disfrutar de la presencia y de las promesas, del cumplimiento real y completo de todas las promesas de Dios en esa vida eterna que ya han recibido por la fe. Entonces, por eso dice, para que tengan su gozo cumplido. Hermanos, no nos podemos imaginar ahora la vida que están experimentando aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Va a decir el Señor en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. ¿Estamos dispuestos a ser fieles hasta ese punto? Pues la única manera de poder sobrellevar, de poder soportar, es cuando nosotros empezamos a vivir en línea con todo lo que Dios nos dice en su palabra. Nos van a criticar, van a decir que somos legalistas, que somos extremistas, intolerantes. Hermanos, ¿no es eso lo que está pasando ahora? Que no somos tolerantes. Uy, pastor, usted es de la vieja guardia, ¿no? No, eso ya pasó, ya. Por eso, hermanos, ahora la gente va a la iglesia como le da la gana. Por eso vemos lo que vemos. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia del Dios vivo y verdadero de hace unos años con lo que vemos ahora? ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia salta
a la vista. Y dejémonos de cosas, de cosas que realmente no tienen nada que ver. Porque a veces decimos que, que Dios ve el corazón, pero hermanos, lo que hay en el corazón se refleja afuera. De la abundancia del corazón habla la boca y muchas cosas más. Entonces, no tenemos simplemente que espiritualizar y decir, no, Dios ve mi corazón. Sí, Dios ve tu corazón, pero también el corazón evidencia, se evidencia en lo que se ve externamente, porque tenemos que agradar a Dios en todo lo que hacemos, no en algunas cosas, sino en todo, porque Jesús glorificó al Padre en todos estos discípulos también. Entonces, luego, dicen, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí está el texto clave, ¿no? De los alfa y omega, ¿no? Ya ve, Jesús era un extraterrestre, que esto, que el otro, que también es una artimaña del diablo. Claro, el diablo se mete en la religión y mezcla las cosas. ¿Para qué? Para conducir al error. Ahora, liberan algunos expedientes. Y ahora me salen con que creen también algunos que hay vida en otros mundos. Dios mío, qué terrible realidad. Dios tenga misericordia. Entonces, Jesús va a venir en su platillo volador a llevarnos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, Jesús no sabe que la iglesia es clave para este tiempo, porque para eso la ha llenado con su Espíritu Santo. Dice, no ruego que los quites del mundo, aún no. Aquí las cosas recién están empezando. La iglesia va a empezar a cumplir con su propósito, pero ya han pasado 2000 años y un poco más quizás. Y la iglesia ya ha tenido tiempo suficiente para cumplir con su llamado de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. La iglesia no está en su mejor momento, pero Dios en su gracia y en su misericordia cumple lo que Él ha declarado en su palabra. Viene un avivamiento y quizás va a ser el último avivamiento que haya en esta era. Y como todos los demás avivamientos que han habido en la historia, han sido de muy corta duración. Pero hay una diferencia con este avivamiento final que está por suceder. La Biblia nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que vemos en el libro de los Hechos es nada comparable con lo que viene. Viene una cosecha abundante de almas. No sabemos cuánto tiempo durará, pero Dios en su gracia lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tuviera que venir hoy, quizás nadie se iría, ni siquiera yo me iría, o muchos, que de repente pensamos que estamos ya fijos, nos tendríamos que ir con Él. Pero Dios siempre opera por su gracia y porque ama a la iglesia. Y eso va a suceder también con su pueblo Israel. Ellos no conocen al verdadero Mesías, no viven realmente dentro del propósito de Dios, pero es el pueblo de Dios. Y Dios va a cumplir sus promesas con ellos. No porque lo merezcan, sino por su gracia. Y la iglesia también
está de alguna manera dependiendo en este tiempo de su gracia. Porque si no fuera que Dios va a cumplir su promesa por su gracia, por amor a sí mismo, como Él siempre lo declara en su Biblia, por amor a mí mismo, porque Dios honra su palabra, honra sus promesas. Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Eso también es una muestra de su gracia, de que hay gente que no merece ser salva, pero lo va a hacer porque Él lo ha prometido y porque Él es fiel. Pero su iglesia, los que todavía permanecen fieles, van a ver esto y mucho más. Serán parte de esta gran cosecha. Entonces dicen, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios tiene un remanente, hay una iglesia fiel, hay una iglesia que está orando, que está clamando, que está intercediendo. Y Dios los está preservando y los seguirá preservando. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, con este versículo podría pasarme 2, 3 prédicas más. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Absoluta, su palabra. Esto es lo que predicamos, esto es lo que enseñamos. Su palabra. Dice que su palabra es la verdad. No es tu cuestionamiento, no es tu razonamiento, no es tu percepción de lo que dice la Biblia, no es tu contextualización de lo que dice la Biblia. Porque algunos me vienen con que yo he estudiado esto, en esta versión, en esto. Hermanos, amigos, la palabra es la verdad. No es lo que tú crees que dice aquí, que dice allá, que al contrario, cruzar esa información debería fundamentarte más en los principios no negociables de la palabra de Dios. Y la palabra nos santifica, nos preserva, nos guarda separados para Dios, porque eso significa santificar. El estudiar, el vivir en línea con la palabra, nos mantiene a nosotros preservados, separados para Dios, para cumplir con el propósito de Dios. Su palabra es la verdad. No hay otra cosa. No son los expedientes de la NASA, hermanos. No es la ciencia. Es lo que Dios establece en su palabra. Esa es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos en este mundo para cumplir con un propósito. Y volvemos al principio. Jesús dice, te he glorificado porque he cumplido con todo lo que tú me mandaste. Dios nos manda a glorificarle de esa manera. Jesús nos manda cumplir con su propósito, como Él lo cumplió. Entonces, para eso hemos sido llamados y hemos sido puestos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Está hablando, sí, Jesús santifica al Padre porque cumple con su propósito y nosotros santificamos a Jesús porque cumplimos con el llamado, el ministerio, la delegación que Él nos está dando a nosotros ahora como iglesia. Y acá viene los que todavía, aquí viene la oración intercesora por aquellos que todavía no le conocen, pero que a través del ministerio fiel tuyo y mío, también ellos tendrán su encuentro con Dios. Dice, mas no ruego solamente por ellos, versículo 20, por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que
donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, está hablando de aquellos que van a creer, pero para que crean, tenemos que cumplir con el llamado, así como Jesús cumplió con su llamado al ministerio que le fue encargado de parte del Padre. Tiene que ser de la misma calidad. Jesús no comulgó con el pecado. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús confrontó el pecado. Jesús fue a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús entregó la palabra que el Padre le había encomendado. Jesús fue revestido de autoridad porque tenía el respaldo debido a su obediencia, debido a que él estaba separado para Dios. Todas esas características son las que tienen que respaldar o evidenciarse en nuestro ministerio para que haya fruto, para que haya un impacto en medio de este mundo que está sumergido en las tinieblas. Hermanos, si nosotros hacemos lo que Jesús nos vino a mostrar como ejemplo, nuestro ministerio va a tener un impacto tremendo. Y eso es lo que va a suceder, una vez más, por la misericordia de Dios. El Espíritu Santo va a traer una visitación que la iglesia va a ser levantada en esta magnitud. Y entonces mucha gente va a creer, mucha gente va a saber, vamos a ser uno. En este momento no somos uno, ni como iglesias, hay diferentes iglesias, ni somos uno con el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos andando completamente en la perfecta voluntad de Dios, no estamos sometidos a Dios totalmente. Cuestionamos la palabra, decimos, esto ya no está, esto sí, esto no se hace, esto no se debe hacer, esto era para los judíos, esto no es para nosotros, pero no es así. No estamos andando en unidad con Dios y su palabra. Dios y su palabra es uno, pues Dios, su palabra y nosotros también tenemos que ser uno. Cuando andemos o retomemos eso, entonces va a haber esa unidad real, total, completa. Y entonces no va a haber oposición, no va a haber resistencia. El poder de Dios va a fluir de una manera tremenda a través de la iglesia y mucha gente va a conocer y saber. ¿Por qué? Porque nadie va a buscar lo suyo propio. Ninguna iglesia va a buscar su propia gloria. Ningún ministerio, como hemos dicho muchas veces, no va a haber protagonistas como no lo hubo en el libro de los Hechos. Hermanos, los apóstoles estaban ahí, pero dice que los que manifestaban los milagros, las señales, eran muchas veces los diáconos, eran los hermanitos comunes y simples de la iglesia, por donde Dios manifestaba su poder, porque el trabajo es de todos, no es de unos cuantos. Entonces, vamos a ver esa gloria que hemos dicho que será mayor, la gloria postrera, que la primera. Y entonces, luego dice aquí que cuando eso suceda, vamos nosotros a tener morada permanente con Dios. Dice, esa gloria, Señor, ahora ellos han visto la gloria, pero ahora no la han visto en toda su magnitud. Ellos han sido obedientes, han sido fieles, han cumplido con el llamado, han cumplido con el ministerio, así como yo he cumplido y ahora participo de tu gloria que tú me diste al principio. Ahora ellos también, quiero que también la experimenten. Hermanos, la gloria de Dios está reservada para los que viven en obediencia, para los que viven en fidelidad, para los que cumplen el llamado. Ese es el desafío. ¿Estamos en pos de ello? ¿Estás haciendo las cosas correctamente? ¿Estás andando en línea con el propósito de Dios? Entonces, continuemos haciéndolo así. Si no,
Hay muchos ajustes que tenemos que hacer. Aún no hemos visto nada de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice que cosas que ojo no vio ni oído yo y han subido al corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero los que le aman guardan sus mandamientos y los ponen por obra. Esa es la manifestación, esa es la evidencia que Dios espera de ti y de mí, de nuestro amor que decimos tenerle. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Finalmente, versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor que me has dado esté en ellos y yo en ellos. A conocer tu nombre. Hermanos, amigos, hay muchos nombres de Dios que manifiestan su naturaleza. Y Jesús dice, y les he dado a conocer tu nombre. El nombre en la Biblia es muy importante. Habla del carácter, de la esencia de una persona. Por eso que Jesús se llamó Jesús, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre habla de la naturaleza. Él dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Dios quiere que tú tengas una experiencia con Él cada día, que conozcas su esencia, su carácter, que lo veas como Jehová Jireh, el proveedor, que lo veas como Jehová Rafa, el sanador, que lo veas como Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, porque Él pelea por ti. Y mucho más. Pero eso empieza cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Ese es el inicio de un caminar con Dios. Y Dios quiere que tú empieces hoy. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy tú tienes la oportunidad de abrirle tu corazón al Señor y decirle, Señor, entra en mi vida, transfórmame, cámbiame, hazme una nueva persona para vivir de acuerdo a tu propósito. Si tú quieres hacerlo en esta mañana, es simple, pero a la vez importante. Cierra tus ojos, abre tu corazón, abre tus labios y dile así al Señor en esta mañana. Dile, Padre Santo, reconozco que he fallado, que he estado viviendo fuera de tu voluntad, he estado viviendo conforme a a mi propio razonamiento, a lo que he aprendido de otros, conforme a una religión, pero no conforme a lo que tú nos dices en tu palabra, que es tu manual de vida para todo ser humano. Señor, y eso la Biblia le llama errar el blanco, no dar en el blanco. A eso le llama pecado. Yo he fallado porque no he estado viviendo dentro de tu propósito. Pero Señor, te pido que me perdones por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a dejar esa forma de vivir. Quiero vivir ahora haciendo tu perfecta voluntad. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz y tú eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste sinceramente esta oración, la Biblia dice que hoy tú has nacido de nuevo, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y hoy te has convertido realmente en un hijo de Dios. Y que si tú partieras hoy, irías a la presencia de Dios por la eternidad. Pero si tú no partes hoy, como ha sucedido con muchos, pues hay todavía muchas cosas por hacer. Tienes que conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ese propósito,
como lo hemos dicho en parte en esta mañana, como Jesús lo hizo y como espera que todo verdadero hijo o hija de Dios también lo haga. Así que nosotros queremos darte algunas instrucciones para que tú aprendas a depender de Dios, para que aprendas a conocer más de Dios y puedas cumplir con tu propósito, la asignación que ahora Dios tiene para ti. Así que te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración a través de este medio y como hoy domingos 11 de la mañana dando el mensaje de salvación y edificación. Este mensaje lo puedes volver a ver en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Así que puedes entrar ahí, puedes suscribirte y puedes ver todos los mensajes anteriores y este también, más adelante cuando ya lo colguemos ahí en la plataforma. Así que Dios te bendiga, gracias por tu tiempo y comparte este mensaje con otras personas para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y una vez más, queremos ayudarte, queremos darte algunos recursos para que tú sigas conociendo más de Dios. Gracias por tu atención y recuerda, Jesús viene pronto. Dios te bendiga.